milagrosa del día de la fecha, que es María Angélica Barreda, la primera abogada argentina. Tiene, quizás no el apellido, el apellido suena como a qué me está recordando, pero una historia bastante significativa de mucha lucha y mucho aguante. ¿Cómo se sentirían si el procurador general, vos estudiás, te recibís, y el procurador general te dice que aunque hayas dedicado años y esfuerzo para finalizar una carrera universitaria, no podés ejercer porque sos mujer? Eso, así de divertido e interesante, le sucedió a María Angélica Barreda, quien fue la primera abogada del país, pero debió enfrentarse a una batalla legal alrededor de 1910 para obtener su matrícula como en ese momento se llamaba doctora a las abogadas y abogados por que en realidad no existía la carrera de abogacía, sino que era un doctorado en leyes, y de ahí que se le dijera doctor y doctora a los abogados que no hicieron un doctorado. Que no son doctores en realidad. Barreda nació el 16 de mayo del año 1887 en La Plata, provincia de Buenos Aires, y su madre, según relata el historiador Alberto David Leiva, tuvo que hacer grandes sacrificios, como muchos padres y madres, luego de enviudar para que su hija pudiera estudiar, y más en aquella época. Una mujer sola, como se decía claro, en esa época. Claro, como se decía en esa época, que ya tenía como esa carga, entre comillas, o ese título, bueno, logró que su hija estudiara. Asimismo, una vez que logró inscribirse en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la joven sufrió cierta marginación por parte de algunos compañeros y profesores que como que no la integraban, no le hablaban, la ignoraban, si querés la palabra, por el hecho de ser una de las pocas mujeres en la carrera. Voy a leer algo que dijo ella en su escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia cuando no la dejaban ejercer, que fue lo siguiente: subsisten espíritus prevenidos al surgimiento de la mujer, la que reclama con su trabajo y sus necesidades un puesto de acción en la sociedad que le permita la subsistencia honrada. Como diciendo, quiero hacer algo, estudié, me recibí, quiero hacer algo honradamente y ustedes no me dan el lugar. Bueno, pues no. A pesar de ello, de la discriminación y de esa un poco de que no ser bien tratada por algunos compañeros y profesores, logró graduarse en diciembre del año 1909 con 23 años y algunos meses después obtuvo la matriculación nacional para ejercer la profesión en la ciudad de Buenos Aires, donde los ánimos progresistas de la época recibieron con alegría la novedad de la primer abogada o doctora en ese momento. Sin embargo, en su ciudad natal, que pertenecía a la provincia de Buenos Aires, o sea, La Plata, su suerte no fue la misma y el caso llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. En el proceso judicial, el procurador general Manuel Escobar se manifestó en contra de que la Corte Provincial le permitiera la matriculación y algunos de sus argumentos para ello fueron que nuestra legislación no es feminista, nuestra legislación civil, tanto en la organización de la familia como al establecer la capacidad para celebrar contrato, afecta a la mujer de una verdadera capitis diminutio. Para los que no saben latín, porque no es obligación de nadie entender a este señor que hablaba de esa manera. Igual se sospecha. Sí, el diminutio, y viene como sí, acusaba a las mujeres de tener una capacidad menor en comparación a los hombres. O sea, fue clarito, no la rebuscó tanto. Sí, igual le puso capitis diminutio, pero... Claro, sí, pero el mensaje era bastante claro. Sí. Esto parece una locura, pero también hay que entender cómo era la sociedad en la que habitaba Barreda. La situación de Barreda, si bien se consagró como el caso paradigmático de que el logro que obtuvo, no se dio de manera aislada. Hacia inicios del siglo XX, o sea, en 1900, el Congreso argentino era hogar de acalorados debates en torno a los derechos femeninos. Allí aparecían las primeras discusiones sobre bienes patrimoniales de las mujeres casadas y sus derechos civiles. Asimismo, surgían asociaciones de mujeres organizadas para reclamar por sus demandas, como el Centro Feminista, que surgió en 1906, el Centro Femenino Anarquista en 1907 y la Unión Gremial Femenina en el año 1903, y a nivel internacional
porque todo viene medio de un contexto, ningún país se despierta así como aislado. Solo, claro. En 1910 se designó el 8 de marzo, fecha para la que falta poco, como el Día Internacional de la Mujer, a raíz de la segunda conferencia de mujeres socialistas en Copenhague. Otra de las frases polémicas del procurador es que en su escrito, como en su defensa de por qué no quería que ella tuviera su matrícula, dijo: es la primera vez que se presenta a esta Suprema Corte una mujer con requerimiento y con su título de abogada, pero no dijo abogada, dijo abogado, con su título de abogado ya inscripto por la Cámara Civil de Apelación de la Capital Federal. Nuestra legislación no entiende de esto, no es feminista y está en pugna con las aspiraciones de la recurrente. Tranca. No le gustaba ni medio, ya era como, bueno, no solo no quiero que tenga matrícula, no quiero que venga a pedírmela, ya como si es posible que no hable. Unas semanas después del rechazo, Barreda presentó un escrito de 18 páginas donde respondía a cada uno de los argumentos que había presentado Escobar. En sus respuestas aseguraba que la universidad era quien debía decidir si ella tenía o no las facultades para ejercer la profesión y no la justicia, y cerró su texto afirmando que la mujer ha triunfado en las otras profesiones y continuará conquistando palmo a palmo la regla igualitaria que persigue en justicia. Una visionaria. Sí. Nos faltan un par de cosas, pero una visionaria. La Corte Suprema de la provincia al final llegó a un acuerdo y, por un voto dividido pero mayoritario, Barreda accedió a su matrícula local algunos meses después, abriendo el camino para futuras estudiantes que quisiesen ejercer abogacía en la provincia de Buenos Aires y vieran que existía, entre comillas, la luz. La posibilidad estaba. La prensa, que en ese momento de pensamiento liberal, apoyó desde un inicio la pretensión de la joven abogada y celebró su triunfo, por lo que el caso se hizo no viral porque era en 1900, pero sí medianamente conocido entre mediático. La gente que recibía las noticias. Y la revista Caras y Caretas le dedicó un artículo y su portada en julio de 1910, lo que era un montón para la época. Vamos a buscar esa portada para ilustrar el... Por favor. Los reclamos por los derechos civiles de las mujeres se institucionalizarían recién a partir de la década del 30, unos años después, con la aprobación de la Ley Nacional 11.357, que profesa en su primer artículo que la mujer mayor de edad, sea soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos los derechos y todas las funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad. Además, hacia la misma época se generaron pactos internacionales para eliminar la discriminación hacia las mujeres y sin duda la historia de Barreda marcó ahí como un precedente que influiría en los años y en las profesiones siguientes. Tremenda esta grosa del día de hoy, abriendo caminos, abriendo puertas para otras mujeres. Me recordó algo cuando vos dijiste esto de la que no está, tenía como una capacidad diminutiva, no me acuerdo la palabra que sea, sí. Disminuida respecto al hombre, qué sé yo. Claro. Que vemos esto y decís, bueno, pasaron 100 años, 110 años. De esto, qué sé yo. Yo recuerdo en el año 2007 cuando Cristina Fernández de Kirchner era candidata a presidenta, que había gente, incluso mujeres, me he escuchado, recuerdo un caso puntual, no voy a nombrar a la persona y todo, por una persona acá en Las Flores, de decir, no, una mujer no puede ser presidente. No está capacitada. No, una persona común era, ni siquiera una persona pública. No, pero por ahí si fuese un político, una persona pública, sería para decir. Funcionaria, sí. No, una persona común. Y vos decís, tipo, está bien, eso se rompió, decir, bueno, una primer presidenta electa fue recién en el año 2007. Y no voy allá a decir, tipo, no, esta persona no puede ser presidenta porque a mí no estoy de acuerdo con sus ideas. Claro, sí, como te puede pasar con cualquier una mujer, un hombre, una sí. persona no binaria, lo que sea. Pero por el hecho de ser mujer, no estaba, se decía, y si nos ponemos a pensar, no pasó tanto tiempo. No, por supuesto que no. Sí pasaron sus años, el 2007 ya estamos... Sí, pero en años de historia de un país o de un movimiento no es nada. Sí, por supuesto que en nuestra vida pasó, pero no. Y de la percepción humana hacia las capacidades del otro. De decir, bueno, no, sí, las mujeres pueden hacer todo, pero presidenta no. Sí, y también, por ejemplo, esto es de 1910, 1930, ponele 1950. Muchos de estos personajes como este
procurador, juez fiscal, ya me olvidé. Procurador de la Corte Suprema. Se basaban también en capaz un estudio de que, no sé, un grupo de científicos hombres decían que y te mostraban, no sé, en estudios de otra época, cosas en el sentido de decir, bueno, acá tengo la prueba de que el cerebro, no sé qué, y es como, qué sé yo, raro. ¿Cómo era llamada? Nefro es de los riñones. ¿No? Frenología. No me acuerdo cómo era esto que decía que tipo que medía la capacidad. Claro. De si la frente medía tanto, pero el pómulo de acuerdo a las proporciones. Bastante polémico y también mucho de... Viste que muchas veces se dice como que los varones o los hombres de esa época o de esta también pueden ser como muy machistas en ese miedo de no soltar lugares para que los ocupen las mujeres. Pero la realidad es que también hay muchas mujeres que o no, o son igual de machistas o si llegan a un lugar de poder es como... Yo llegué porque yo puedo, tipo meritocracia, pero no es para... No sé, como que se siguen manteniendo un poco esas cosas. No sé si, capaz que hoy no encontrás tantas personas que digan que una mujer no puede ser presidente, como el más te guste de la nación, pero sí, a la hora de insultarlo, al varón capaz le dicen corrupto y a la mujer, no sé, algo de su sexualidad o de su peso o de su cosa. Entonces, como que es un poco lo mismo, pero más disfrazado para que vos digas, bueno, no. Me hizo enojar, por eso le dije de tal manera y es como, no. Porque nadie diría, no sé. Sí, nadie. Mirá lo que tiene puesto Fernández. No, criticalo por, no sé, lo que hace o lo que no hace o lo que no te gusta. Pero no es como, ay, bueno. O sea, son presidentes y se critica. ¿Qué tenía puesto la primera dama de no sé qué porquería? Sí, o en los apodos. Sí, con esto, claro, pero por no. Algo, a ver, ahí separando y cosas, o sea, por algo es Macri Gato y la gorda Carrió. Claro, es como nadie diría, concreto, ay, qué digamos. gordo está el presidente, o qué flaco, o qué, no sé, me da igual, claro, qué pero... pedazo de bigote. Claro, che, está no sé, es como no es algo de lo que se hable, y donde una mujer de cualquier partido, vos decías justo Cristina y Carrió, dos posturas súper antagónicas, es como si engorda, si está flaca, si la cara, si no está si esto, se puso si botox, si no sé qué, si no como, sé cuánto. Qué sé yo. Bueno, se hablaba también es un poco también como... de cómo subió o bajaba de peso María Eugenia Vidal. También, claro, que es como... O sea, hablaba de cómo armaba una organización para hacer juicios a los sindicalistas. Pero ¿cuánto pesa? ¿Qué me importa? Mantiene una relación, ¿no? Claro. No sé, ¿cómo es? Como madre, por decirte, me importa muy poco, qué sé yo, es problema de ella y gracias. Familia. Claro, así que sí, es verdad que es como que se cambió la discusión para ese lado. Frenología, lo busqué, era esta que es la doctrina de frenología, mantenía que la personalidad y el comportamiento humano residían o se generaban en el cerebro, que algunas de sus áreas correspondían a diferentes aspectos de la personalidad humana y que el tamaño o regiones específicas del cerebro se correlacionaba con la fuerza de la facultad mental. Estos estudios, que no tenían nada que ver... Anda a chequearlo. Claro, fuente, Arial 12. Esos estudios, en base a esos estudios, muchas veces decía que tal persona tenía la composición... Bueno, los Simpsons tiene la composición craneana de un... no sé qué, de un sastre, no sé, una cosa así. Dice en un momento el señor Burns, porque claro, ya era algo que ya se había dejado de usar y Burns lo seguía manteniendo. Pero en base a esto también se decía que entonces no, como el cráneo de la mujer era así, entonces la mujer era tal cosa. Nada que ver.